Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda el doctor Euler Ferrer Córdoba a través de la distancia a cada uno de ustedes, estimados egresados, que hoy están tomando una nueva normalidad para estudiar un diplomado que será con opción a titulación en su carrera. Esta será una experiencia extraordinaria. Créanme que cuando nosotros hacemos un recorrido a través de la historia, a través de todas las dimensiones del conocimiento, encontramos un nuevo camino o rumbo que nos lleva a construir un puente de comunicación entre el conocimiento, la ciencia y la investigación científica. Hoy ustedes están tomando esta nueva dimensión, esta nueva normalidad para poder hacer una licenciatura y obtener un título a través del diplomado por la Universidad Popular de la Chontalpa. Esto creo que será agradable para nosotros. Estaremos interactuando con ustedes a través vía Classroom, a través de Google Meet, en la cual haremos un recorrido por la construcción de nuestras interacciones y creo que será una experiencia magnífica. También haremos una comunicación a través del WhatsApp para que estemos comunicados y estemos también interaccionando constantemente. Sin más preámbulo, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes y a cada una de ustedes también. Por eso, hoy vamos a iniciar con un tema impresionante. Ya se les envié a su página, les he enviado ya todo el programa con el cual ustedes van a trabajar para estas 5 sesiones de este diplomado. Será una tarea muy ardua, pero será magnífica en el rendimiento. De igual forma, les he enviado algunos archivos que ustedes tendrán que dimensionar y tendrán que estudiar para que también tengamos un conocimiento acerca de lo que queremos construir. Por ello es importante hacer el día de hoy una recapitulación en este marco de lo que es la psicología del trabajo versus organizacional. Como primer término puedo decirles que la definición conceptual de la psicología social o del trabajo y de las organizaciones es una tarea muy difícil sin un apoyo histórico. Es decir, esta dificultad viene dada por una amplitud de su objeto de estudio, así como la cantidad de disciplinas que están relacionadas y que se componen de un campo y de diversos intereses. Existen autores que van a dar diferentes definiciones y creo que vamos a concretarlas cuando ustedes crean y recrean la misma historia que los autores han dicho sobre la psicología del trabajo. En principio podríamos definir esta disciplina como el conjunto de áreas que se interesan en el estudio de la conducta de las personas. Recordemos que la psicología estudia el comportamiento, la conducta, la psiquis humana y creo que aquí a partir de estos autores, por ejemplo, en la práctica de las organizaciones del trabajo como Dren, Tire, Willem, vamos a ver también a Wolf, vamos a ver a Sal, vamos a ver a Holloway y vamos a ver algunos autores como Cooper, Robertson, que ellos van a hablar en torno a las relaciones del ser humano y en torno al trabajo. Para ello también es importante que recordemos que la historia ha sido estudiada por uno de los autores más importantes que es Wilhelms y de Wolf. Entonces vamos a ver el componente del cómo se relaciona. En primer término, cuando hacemos una explicación científica sobre la psicología del trabajo, y que es importante que ustedes apunten el día de hoy en esto, que la psicología del trabajo y de las organizaciones, o también conocida como la psicología organizacional, es una ciencia aplicada perteneciente a la psicología, la cual se va a encargar de estudiar el comportamiento, volvemos a repetir, del ser humano en el mundo del trabajo, en el mundo de las organizaciones, en un nivel individual, en un nivel grupal y en un nivel también de organizaciones. Por ello, vamos a ver que la psicología del trabajo y de las organizaciones, por lo tanto, debe preocuparse por todo el estudio de los procesos del individuo con otras unidades sociales. ¿Cuáles son esas unidades sociales? Bueno, son otros individuos, otras unidades sociales, otras organizaciones,
con el fin de explicar y predecir la conducta laboral, la conducta organizacional, ya sea en un nivel de un proceso o en un nivel de resultado. Por ello es importante que cuando hablemos de la psicología del trabajo, puntualicemos, estimados que están estudiando este diplomado de la Universidad Popular de la Chontalpa, es importante que hagamos una recapitulación sobre el objeto de estudio que tiene la psicología del trabajo. Entonces podemos decir que es la explicación y la predicción de la conducta del ser humano en el trabajo. Por ello, dado que las organizaciones van a constituir los entornos conductuales, es decir, en los cuales ustedes están desarrollando en su trabajo, en los cuales ustedes están haciendo normalmente una parte de esa conducta y están aplicándola a partir de una función que están desempeñando. Por ello, es importante que hablemos que este objeto de estudio de la psicología del trabajo tiene que ver con los entornos conductuales. Por ello también es importante hacer también énfasis a qué es una organización. Si nosotros nos ponemos a definir una organización, encontramos a Hidalberto Chiavenato, encontramos la sintalidad, por ejemplo, la personalidad de una organización, como lo diría Cattell. Vamos a ver que dentro de ello una organización va a ser un grupo compuesto por individuos o por otros grupos menores constituidos, es decir, para conseguir una meta. Hoy ustedes son un grupo que están buscando una meta que va a ser titularse a través del diplomado de una licenciatura y en la cual ustedes van a tener diferentes funciones y van a tener diferentes actividades. Por ello vamos a ver que dentro de una organización es importante que estudiemos también lo que es la división del trabajo. En esa división del trabajo la vamos a ver como una inversión consciente, una inversión intencional de una determinada cantidad de esfuerzo para la producción de bienes, para la producción de un servicio o la elaboración de un producto. Por ello, vamos a ver que dentro de ella hay una satisfacción de la necesidad. Recordemos aquel psicólogo que hablaba del psicoanálisis, que es Sigmund Freud, y Sigmund Freud decía que el hombre es un conjunto lleno de necesidades. Entonces, en esas necesidades, alguien tiene que cubrir una necesidad de ustedes, una necesidad mía y una necesidad de toda la organización. En una empresa se solicita a un individuo por sus capacidades para que desempeñe una función. Es decir, esa necesidad tiene que ser cubierta por un ser humano. Por ello aquí viene también el término, ¿qué es el ser humano? Ya definimos la organización, ya definimos el trabajo, ahora vamos a definir al ser humano. Si buscamos en todas las teorías y modelos del ser humano, vamos a ver que se mantienen diferentes referentes teóricos de investigación, políticos, directivos, situacionales, etc. Y van a influir directamente en el ser humano, en la forma de interpretar su conducta, también en lo laboral. ¿Cuántas veces hemos encontrado dentro de el trabajo que decimos: es que en el trabajo hay una política y entendemos la política como los chismes que hay? Es decir, Juan Pérez entró a un trabajo, pero Juanito o Ricardo, ellos dos ya subieron a un puesto y en ese puesto ellos tienen menor tiempo que nosotros. ¿Y cómo es posible que ellos atiendan un trabajo cuando nosotros tenemos ya 10, 15? Bueno, es decir, ellos influyeron directamente en la forma de interpretar su conducta laboral. Es decir, se concretaron a todas las partes de los referentes, de los aspectos, de las motivaciones, de la racionalidad y de los valores. Entonces, esto es importante para nosotros, para que nosotros hagamos una interpretación de lo que puede ser la conducta, influye en su nivel de desarrollo, tanto teórico como aplicado en el campo de la psicología, como en el campo de los trabajos o en el campo de las organizaciones. Hay un trabajo muy importante de Fulham en 1997 y que va a decir que
se ha centrado el ser humano en el trabajo para el desarrollo de una conducta laboral en cuanto a sus motivaciones, en cuanto a sus aspiraciones, en cuanto a sus sentimientos, pero un sentimiento de pertenencia y un sentimiento también que avala para el progreso, es decir, el reconocer al propio ser humano por todas esas capacidades. Entonces, queridos estudiantes del diplomado, podemos establecer 4 características. Una, que la organización en sí va a tratar de grupos de personas que tienen un objetivo, es decir, que los va a mantener unidos. Ustedes los va a mantener unidos una sola meta, que va a ser la opción para la titulación. Esa meta ustedes van a ver que la van a relacionar y se van a guardar entre sí para poder convencerse y tener una satisfacción. Bueno, en el trabajo sucede lo mismo. Nosotros que estamos en un área laboral, pues obviamente tenemos que satisfacer una necesidad de la empresa, es decir, darle nuestro conocimiento, hacer que haya productividad, hacer que tenga un rendimiento nuestra empresa, hacer que también esta organización cumpla con los fines con los cuales fue propuesto, que fue la organización. Es decir, ahí tenemos nuestra primer característica. La segunda característica muy importante es que la psicología organizacional versus laboral va a utilizar herramientas de la psicología industrial. Es decir, también utiliza parte de la psicología social, utiliza la sociología, utiliza la antropología y utiliza también la administración para lograr el objetivo propuesto. Bueno, entonces aquí tenemos que estas herramientas de la psicología industrial nos van a decir cómo vamos a ejecutar una actividad a través de todos los medios utensilios que nos pueden dotar. ¿Cómo poder hacer de la psicología social? Bueno, la psicología social nos va a ayudar a interpretar la realidad de cómo está funcionando cada persona. Cada uno tiene diferentes puestos o diferente funcionalidad. Y la sociología nos va a decir el rol que estamos desempeñando, ya sea un rol de trabajo, ya sea un rol de gerente, ya sea un rol de familia, etcétera. Pero nos va a concretar también la antropología de ver el desarrollo, el cómo hemos progresado, el cómo el hombre y la mujer han evolucionado en los puestos administrativos y cómo también se ha concretado para esa realización de lograr un puesto. Bueno, tenemos una tercera característica que va a ser la que tiene como método principal la observación y la experiencia. Es decir, la observación y la experiencia nos van a decir con este diagnóstico cómo podemos medir o registrar la satisfacción para que nosotros podamos estar dentro de una empresa. Siempre que estemos en una empresa es importante decir lo importante que es la empresa, pero a nivel de funcionalidad. Recuerden que nosotros estamos en una organización o en un trabajo, pero lo hacemos porque sus métodos y sus procedimientos tienen las mismas categorías para que nosotros podamos desempeñar. Entonces yo creo que aquí entramos con una importancia sobre la categoría de la psicología del trabajo. Recordemos también que toda organización está formada por un grupo de individuos que son independientes, que interactúan, que tienen un objetivo común, que esta interpretación fundamental está bien organizada por los individuos y cualquier modificación o un elemento que tenga dentro del trabajo va a modificar todos los demás. Se ha dicho en los TGS, en la teoría general de los sistemas, que la persona no falla, falla el proceso que está realizando la persona. Es decir, si a mí me contratan para que yo ejecute las funciones de una máquina y esa máquina me va a permitir a mí hacer un rendimiento sobre la elaboración de juguetes y esos juguetes tienen que estar relacionados con la materia prima, tiene que ver también con el peso, con la cantidad, etcétera. Entonces, a veces nosotros no medimos o no leemos el manual de cómo es el procedimiento para poder realizar el juguete. Bueno, entonces la psicología organizacional nos va a ayudar a nosotros para desarrollarnos y efectuar cientos de actividades. Recordemos y hacemos un poco de historia que antes de que los psicólogos industriales utilizaban un poco los elementos organizacionales porque hablábamos de algo que se llama una reclutación de personal.
Para entender este comportamiento, pues recurrieron a ingenieros que se especializaron y obviamente tuvieron con el fin de optimizar los recursos necesarios para hablar de la realización de una función o un rol que tiene dentro de la empresa un ingeniero o algo que es industrial. Bueno, dentro de este factor también viene la profesionalización del psicólogo, y a mí me interesa y me gusta mucho la parte de la psicología porque es una disciplina muy completa y de acuerdo a mi experiencia me ha permitido a mí estudiar el comportamiento dentro de una organización y me ha permitido también ver cuál es el grado de participación. Eso se le llama rol del psicólogo, es decir, estudiar ese comportamiento, hablar de esa función de participación, hablar de esos factores tales como la cultura, el clima, la motivación, el liderazgo, la toma de decisiones, la comunicación, la productividad y la satisfacción laboral. Les pongo un ejemplo claro. Sabrita es una empresa que está presente en más de 280 naciones y Sabrita contrata mucho personal y sobre todo contrata personas que estudian el clima. Fíjense bien, estudian el clima. Para que se pueda poner al mercado una Sabrita o unas papas, tiene que tener una condición climática. No cualquier Sabrita puede llegar a un mercado. Por ejemplo, en Monterrey se hablaba de los totis flies. Y estos totis flies en Monterrey, si tú ibas a Monterrey y no consumías un totis fly, decían los psicólogos, entonces no fuiste a Monterrey. Es decir, era una fritura con características que tenía sal, limón. Y Sabrita lo que hizo fue competir con esa marca, hizo un producto, utilizó y estudió el medio ambiente y obviamente en esa evaluación y en esa selección que se hace de ese medio ambiente se crea un tipo de Sabrita con la misma característica y al final de cuentas Sabrita compra esa licencia y une esos dos productos. Bueno, estamos hablando de cómo se da esa participación tanto en el nivel de liderazgo, tanto en el nivel de función y participación. Bueno, quiero terminar con esto y decirles cuáles son las funciones que debe tener el psicólogo organizacional. Y vamos a ver que son 4 características. La primera es la evaluación y la selección de recursos humanos. En esa evaluación y selección de recursos humanos, ustedes tienen que saber evaluar el desempeño de un trabajador. Ustedes tienen que hacer el diagnóstico de necesidades o capacitaciones. ¿Para qué creen que les contratan o para qué ustedes están contratando? Segundo, una evaluación y selección del personal para hacer un programa de inducción y capacitación. Eso lo hace recursos humanos. Un programa de desarrollo, un programa de organización, un programa de inducción para que le podamos decir al cliente o decirle también a aquella persona que va a ser contratada, el candidato a esa plaza laboral, decirles para qué lo queremos nosotros o quiere estar en esta empresa. El tercero es el desempeño de las actividades y la planificación que debe tener la organización. Es decir, una evaluación con una capacidad, por eso es que es especialista, por eso es que lo contratamos, por eso es que sabemos que va a cumplir con todos los propósitos. Y por último, las actividades que están orientadas a impartir la enseñanza a un nivel de pre y post. Es decir, a un nivel de pre, porque antes que llegue a la empresa ya sabe por qué quieres entrar a mi empresa, y yo tengo que decir porque está presente en más de 280 naciones, porque está cotizando en la bolsa de valores, porque esta empresa es importante, a través de los años se ha venido con... Es decir, tenemos que conocer la historia, pero también debemos conocer el después de lo que está. Y vamos a ver que hay diferentes escuelas que han estudiado a la psicología laboral, y esto le va a quedar como tarea para el día de hoy. Que me digan cuáles son las características que tienen las escuelas psicológicas en cuanto a la psicología laboral. 1, el estructuralismo. 2, el psicoanálisis. 3, el conductismo. 4, el humanismo. Y 5, la Gestalt. Vuelvo a repetir, vamos a ver las escuelas que tienen esta relación en cuanto a la psicología laboral. Es decir, cómo estos nos han servido para una satisfacción personal o laboral. Estas corrientes han estudiado o han sido características para la psicología laboral. El estructuralismo, vuelvo a repetirle, el psicoanálisis, el conductismo, la Gestalt,
y el humanismo. Entonces yo creo que nosotros podemos ir explicando cada uno de estos elementos en cuanto a la función y sistematización que tiene la psicología laboral. Me da mucho gusto que ustedes estén hoy haciendo un proceso de formación, construcción del conocimiento, y esto para mí es importante, y como para institución de la UPC también nos da una gran satisfacción porque ustedes hoy están obteniendo un conocimiento y estamos luchando también por conocer y aprender constantemente. Les felicito a ustedes, estimados personas y psicólogos, que hoy están tomando este diplomado. Será de bien y satisfacción en plena época del siglo XXI, sobre todo en el mes de agosto 2020. Creo que estaremos aprendiendo. Nos vamos a ver al ratito, nos conectamos a través de Google Meet y hablamos un poco al respecto de este punto. Me dio mucho gusto saludarles, les deseo un buen día. Pásenla bien, sean felices. Soy el doctor Euler Ferrer Córdoba, docente de la Universidad Popular de La Chontalpa. Muy buen día.